director de tesis en su momento de Sandra, a Bernardo Bolaños, que es profesor de la UNAM y que nos va, experto en temas de migración y de otros muchos temas, y quien, por favor, Bernardo, si nos plantea su perspectiva, y yo después le voy a meter jiribilla, nada más que les estoy dando chance, permítanme. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es muy interesante como a alguien se le ocurre que en la noche podemos vernos no en un bar, sino para discutir cosas importantes, y es una gran idea, y los felicito y gracias por invitarnos. Yo quiero retomar a partir de lo que dicen Sandra y Mireille, porque es decir, la migración no es un problema, como decía Mireille, la migración climática es sobre todo interna, no internacional. Los migrantes climáticos se quedan en el país de donde son desplazados, forzados. Yo creo que son buenos puntos de partida, porque hay un punto que a veces usa la izquierda en el mundo cuando habla del cambio climático y la migración, que es un error, y es el negar el fenómeno. Hay gente que dice, no hables de eso, porque le da armas a la extrema derecha. O sea, si tú hablas en Francia de que muchos africanos, muchos migrantes que vienen del Magreb o de África Occidental o del Cuerno de África salen por cuestiones climáticas también, te dicen, no digas eso porque entonces empieza a haber paranoia. Y lo mismo te dicen en Estados Unidos, no investigues si Centroamérica tiene que ver, la migración centroamericana tiene que ver con cambio climático, porque ya tenemos trompistas, ahora vamos a tener paranoicos que van a creer que los van a invadir olas de migrantes climáticos. Yo creo que es un error porque finalmente negar el problema del cambio climático por razones políticas lleva a que uno trata de olvidarlo por una buena razón, no generar xenofobia, pero en realidad también es muy grave el no darse cuenta de lo que tenemos enfrente. Yo no tengo las cifras exactas de lo que va a pasar porque esas no existen. Depende cómo definamos qué es un migrante climático y será el número a partir de esa definición. Pero hay gente que dice, bueno, para 2050 serán algunos cientos de millones, pero hay gente muy seria como François Gemel que dice, no, van a ser 3.000 millones, o sea, 3 billones, si hablamos en inglés, ya ven que en inglés 1 billón son 1.000 millones. Ahora, esto tampoco es algo tan serio en el sentido de que, porque no es la mayoría de la población mundial, que somos 8.000 millones de habitantes, pero en todo caso, discutir los números no es lo más sencillo. Sin embargo, podemos plantearnos por qué ocurriría esto y decir, en lugares como el sudeste asiático, como Tailandia, pues las inundaciones van a ser muy graves y van a desaparecer ciudades que hoy tienen millones de personas. Ya se está planeando, de hecho, el mover a algunas ciudades capitales de esas regiones porque se van a inundar. Entonces no es que van a morir todas esas personas, pero es un problema muy grande que se vaya a inundar una ciudad que tiene cientos de miles o millones de habitantes. En el caso del norte de África, el aumento de las temperaturas a veces llegará a... No sabemos exactamente a qué temperatura podrán las personas seguir viviendo en el Sahara. Hoy es impresionante cómo pueden atravesar el desierto para ir a comer dátiles al otro extremo del desierto. Y es mucho más grave en lugares donde el calor está acompañado de la humedad, que no es el caso del Sahara. Lugares como tenemos aquí en Sinaloa, en Sonora, también en el Golfo de México, ciudades mexicanas donde hace mucho calor y también una humedad altísima. Y eso es más problemático porque el cuerpo humano que usa el sudor para adaptarse a la temperatura no puede hacer nada cuando es tan húmedo el ambiente que el sudor no te enfría el cuerpo. Entonces habrá lugares que hoy no ubicamos como potencialmente peligrosos, pero que los médicos, cualquier médico que ustedes hablen con él y le digan qué pasa si la humedad es de 80% y el calor es de más de 35 grados, pues es potencialmente mortal para mucha gente. Todas esas cosas habrá que irlas sumando y no importa tener una cifra exacta de qué va a pasar,
sino realmente pues estar preparados e irnos adaptando. Los seres humanos somos muy adaptables y hay de pronto buenas noticias. Los arqueólogos de pronto nos dicen, miren, todo el mundo creía que era Tenochtitlán y Teotihuacán las grandes ciudades mesoamericanas, pero aquí con los rayos láser vimos que había millones de personas en la selva húmeda en México. Los mayas no hacían ciudades, metrópolis, pero había muchas personas en donde hacía mucho calor. Son buenas noticias porque hoy el Banco Mundial dice, en el caso de México, se van a venir todos al Valle de México, que es más templado. Pues no necesariamente, pero sí habrá lugares en donde las condiciones extremas pues harán muy difícil que haya muchas personas. Quizás siempre habrá una minoría que se adapte, que la selección natural, o en este caso artificial, porque el cambio climático es producido por el ser humano, algunos se sentirán ahí bien y encontrarán la tecnología para vivir, pero es un problema que yo creo que no debemos negar por razones políticas, como hace la izquierda, diciendo no hay que llamar, no hay que sonar la alarma. Hay que sonar la alarma y partir de las premisas que parte Sandra y Mireille, de decir, podemos acoger migrantes, podemos adaptarnos, pero también tenemos que conocer el límite del cuerpo humano y inevitablemente habrá migración masiva, más en alguna proporción que no conocemos exactamente. Bueno, como les decía yo, a mí en mi papel de, como me pidieron, animar el debate, yo quisiera plantear una perspectiva, digamos, con otros elementos, simplemente decir que la historia de la humanidad es la lucha contra el clima. Los seres humanos hemos vivido permanentemente adaptándonos al clima. No estoy hablando del cambio climático, estoy hablando del clima, ¿sí? Y en ese sentido, la adaptación a los diferentes climas pues, nos ha hecho sobrevivir como humanidad. Y sobre todo, lo que también vemos es que en condiciones incluso muy adversas, y sobre todo cuando hay recursos económicos, la gente puede estar viviendo en un clima bastante deseable y afuera haciendo muchísimo o frío o calor, y eso es parte de una realidad que nosotros vivimos digamos, en el mundo contemporáneo. Y que en ese sentido, creo que el tema tiene como que otras dimensiones, evidentemente en la parte, como tú mencionabas, que podría ser apocalíptica, en el sentido de que evidentemente si no se hace algo frente a ciertas condiciones que el propio desarrollo económico ha ido generando, pues es obvio, y tú empezabas, ¿no? Iré diciendo, esto es como muy evidente para nosotros mismos que estamos viviéndolo. Pero parte del debate que hay también tiene que ver con cómo defines lo que sería más que nada los desastres climáticos, ¿no? Y ahí no entran los terremotos porque no se deben al clima, pero sí en un sentido amplio los desastres, porque mucho. ¿Y qué provoca los desastres? Cuando el clima provoca que haya un desplazamiento y cuando al final de cuentas ese que puede ser un desastre no tiene que tener una consecuencia en términos de movilidad. Cuando ese binomio está un poco más forzado, es decir, que haya un desastre no tiene que llevar a una, que no es lo mismo, yo lo sé, son muchas como capas, porque una cosa es el cambio climático y ya el calor que empezó aquí y acá está, ¿no? Pero yo estoy hablando de los desastres, y en ese sentido, el hecho de que haya un desastre no provoca un desplazamiento, puede provocar una reubicación inmediata. Digo, nosotros lo hemos vivido en la Ciudad de México con el tema del temblor, pero a los 2 días o 3 días, bueno, que ya hay condiciones, quien puede retornar a su lugar. Pero el punto es cómo el papel de los estados y de las sociedades son centrales en esto, porque ante la atención frente a un desastre no tiene que haber un desplazamiento forzado, sino un acomodo, una reivindicación que puede ser incluso favorable en términos de lo que se podría esperar de una reacción positiva frente a una situación de emergencia. Yo voy a mencionar un caso que nosotros tenemos muy reciente, como para abrir boca y también volver a hacer una ronda, pero pensar también en contribuir, porque creo que todos somos testigos de parte de esta situación que tiene que ver con ser digamos, testigos, terremotos, vaya que sí, huracanes, sequías sin lugar a duda, calores extremos, inundaciones, como parte de, digamos, del componente de esta naturaleza con la que nosotros, insisto, hemos sobrevivido como humanidad.
y que nos vamos adaptando como ella. El punto está en donde hemos, digamos, pasado lo que era lo medianamente manejable, vamos, ¿no? Y cómo también hay sociedades que pese a estas condiciones, bueno, pensaba yo, ¿no? Porque siempre como que de repente, no, que si África o América Latina, bueno, pero hay sociedades, la famosa marea alta de Venecia, ¿no? Ha augurado durante mucho tiempo lo que se espera y que evidentemente podrá ocurrir alguna vez, que es justamente que haya una inundación efectivamente de esa ciudad, pero al mismo tiempo la capacidad tecnológica, de lo que hablábamos hace rato, también es parte de lo que enfrenta esta realidad. Y en ese sentido, por eso les decía, yo quería colocar acá un ejemplo que podría llevarnos a una discusión interesante, y es, ustedes recordarán que hubo este huracán Otis, un huracán que fue realmente devastador para Acapulco. La mayoría de los acá presentes conocemos Acapulco, y bueno, ese puerto pues quedó devastado y sigue en condiciones muy difíciles. Y sin embargo, parece ser que podríamos decir que en un desastre, no estoy hablando de cambio climático, el resultado no tiene por qué ser un desplazamiento masivo, lo que no quiere decir que no haya condiciones de necesidad de resguardo y de protección. Entonces, podríamos decir que aún en condiciones precarias o de cierta, digamos, no holgura económica, que no creo que existan en ninguna parte, pero vaya, hay lugares donde la hay más, donde la hay menos, hay condiciones para enfrentar, y se lo preguntaría a la mesa, esto que se ve de una manera como muy dura por la realidad inminente que estamos viendo y las condiciones que cambian de repente abruptamente, o frente a desastres que vivimos y hemos vivido, la inminencia de un desplazamiento no tiene que serlo, o simplemente es inevitable, y frente a eso augura el camino de lo que también tendremos que hablar. Entonces, doy una ronda y les preguntamos también a los presentes cómo ven estos planteamientos para, digamos, hermanarnos aquí en la mesa. Bueno, pues realmente es muy provocadora, ¿no? La pregunta. Yo empezaría porque es un desastre. Un desastre es un hecho que de origen natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente la vida, el sustento, la industria, o desemboca con frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas. Yo añadiría esta definición.